Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestra nueva clase de hermenéutica, día capítulo 16. Capítulo 16. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar del libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me parece un libro muy interesante. Yo sé que ustedes ya habrán notado que el autor del libro de Hechos es Lucas, ¿cierto? Y que de la manera, algo que llamó la atención cuando uno leyó por primera vez, es que inicia dedicado a un Teófilo, ¿cierto? ¿Ustedes se acordaban? Yo por eso fue que le puse el nombre del grupo de hombres de la iglesia, Teófilos, en memoria de esto. Pero cuando usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que también tiene es como la continuación del Evangelio. En Hechos uno dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y Teófilo es la misma persona a la cual se le escribe en el capítulo 1 de San Lucas. Lo cierto es que, ¿quién es Teófilo? Si usted desarma la palabra en el original griego, es teos, Dios, filos, que ama. O sea que Dios. Teófilo es una persona, el significado del nombre es ama a Dios. Existen algunos que piensan que Lucas no le escribió a una persona verdadera llamada Teófilo, sino que se lo escribió a esos Teófilos que en el futuro iban a querer aprender más de Jesús. Ustedes y yo somos esos Teófilos. Bueno, si es una mujer sería Teófila, no sé cómo sería femenino, pero entienden, entonces la idea es, este libro de Hechos, el libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que existen semejanzas, que los evangelios se enfocaban en una persona, la No hay clase. biografía, No hay pero el clase, libro dice. de los Hechos Apóstoles está enfocado, ya vamos a estar viendo eso, pero lo cierto es que de Jesús teníamos cuatro versiones distintas, que son los cuatro evangelios. Y el libro de Hechos pues tiene otro enfoque. Existen semejanzas, vamos a ver algunas, y hay una coincidencia entre el final de Lucas y el comienzo de Hechos, que fue lo que acabé de decir. Bueno, hablé fue del inicio de Lucas. También al final de Lucas, si usted vaya al final de Lucas, yo aquí tengo la Biblia, la estoy abriendo, este, aquí, ahí se termina en la ascensión de Jesús, el último capítulo, y ahí donde retoma el capítulo de Hechos, en esa ascensión, hay una semejanza ahí. Entonces, por eso es interesante. Bueno, ¿qué más podemos decir de este libro de, de Hechos? Ya dijimos, bueno, Lucas era un historiador, realmente era un médico. Si usted se ha encontrado menciones del apóstol Lucas, bueno, él no era apóstol. Lucas era un discípulo seguidor, colaborador de Pablo. Él era un médico de profesión, pero, o sea que era una persona culta. Por eso él se convirtió en un historiador. ¿Y él qué hizo? Ahí en el mismo evangelio nos dice que él se puso a investigar por orden. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, por orden. Él se convirtió en historiador. Por eso es que el libro de Lucas y el de Hechos es como muy organizado, ¿sí? Comparando con los otros evangelios, el de Lucas, el evangelio es así, se nota la continuidad en el tiempo, y el de Hechos del Apóstol es igual, porque es hecho por un historiador. Podemos decir que es un relato, mientras los evangelios se enfocaban en Jesús, el libro de Hechos de los Apóstoles se enfoca en más que todo en dos personajes. El apóstol Pedro en los primeros 12 capítulos. Si usted mira en la Biblia, va a encontrar que en los primeros 12 capítulos, el personaje del cual más se habla es Pedro.
Ahí también se habla de Felipe, ahí también se habla de Bernabé, sí, hay menciones de él, pero lo cierto es que el enfoque es Pedro, el llamado que Dios le da a Pedro a los judíos. Y vemos que a partir del capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos, el que toma el centro de la historia es Pablo. Por lo tanto, con Pablo es que Lucas conoció a Pablo en alguno de sus viajes. Entonces, a partir de ahí, Lucas sí fue un testigo directo. Eh, y lo cierto es que también Bernabé aparece mencionado en la parte de Pablo, también aparece mencionado Silas, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que el libro de Hechos es como un libro de historia teológica, ¿sí? Pero, ¿qué nos habla este libro? Hay una tablita, una figurita, es para que tengamos en cuenta que el libro de Hechos de los Apóstoles tiene una continuidad en que nos muestra el Espíritu Santo, cómo empodera, cómo capacita a la iglesia, a usted y a mí, para que podamos hacer la obra de llevar el Evangelio. ¿A quién? A todo el mundo. Todo el mundo. Entonces ese es el enfoque del libro de Hechos. Eh, Avancemos otra página. ¿Qué temas teológicos? Pues se ve el Espíritu Santo. Algunos dicen que, acordémonos con qué inicia Jesús, qué le dice a sus discípulos antes de subir al cielo. Esperad la promesa del Espíritu Santo. ¿Cierto? Hechos 1:8. Y no salgáis de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo os haya investido. Dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es lo que necesitaban o necesitamos los cristianos para poder hacer el ministerio, para poder evangelizar, para poder contarles a otros. Se dan cuenta de que antes los discípulos salían a hacer ministerio pero porque estaba Jesús ahí. Los estaba acompañando, o sea, Dios mismo. Pero Jesús se fue y él dijo, no se vayan hasta que yo no les envíe otro consolador. El otro consolador o el otro ayudador o el otro abogado o el otro defensor, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es importante para que podamos hacer la obra. Ok, Entonces, uno de los temas teológicos es el Espíritu Santo. Por eso arranca el libro de los Hechos con el Espíritu Santo. Algunos incluso dicen que el libro de Hechos no debería llamarse de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nosotros no debemos subestimar que necesitamos la ayuda de Dios. Otro de los temas que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles, bueno, ya dije que es un relato, porque si usted se da cuenta es una historia, ¿cierto? Narrativa. Eh, ¿Por qué escribió el Lucas esto? Para mostrar que la iglesia no tuvo un nacimiento el día de Pentecostés. Porque si no existiera el libro de Hechos de los Apóstoles y solo existieran, digamos, la carta de Romanos, la carta de Efesios, usted diría, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es? Pedro sabemos quién es por los evangelios, pero ¿quién es Pablo? ¿Sí? Cuando entonces el libro de Hechos de los Apóstoles quiere llenar ese vacío de información de en qué momento los discípulos salieron de Jerusalén, en qué momento se creó la iglesia de Gálatas, en qué momento cada una de las iglesias. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso es que dicen algunos que debería llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, sin el Espíritu Santo, no hubiera nacido la iglesia. Es la verdad, hermanos. Y ustedes saben que un genuino creyente, nacido de nuevo, tiene que experimentar que el Espíritu Santo viva en él.
Por lo tanto, la iglesia no existe sin Espíritu Santo. Los hombres podemos intentar evangelizar, pero si uno no tiene el Espíritu Santo, eso es como hablar del Corán, como hablar de una religión. Entonces, es importante. Otro tema que habla el libro de Hechos es de la soberanía de Dios. Eh, ¿En qué se ve la soberanía de Dios? En que a pesar de las dificultades que tuvieron, porque ahí en el libro de Hechos se ven, digamos, encarcelamientos de Pablo, acordémonos en Filipos, apedreamientos, acordémonos de naufragios que tuvo Pablo, la cárcel que tuvieron los mismos apóstoles al principio por predicar de Jesús. Todo eso no fue obstáculo para que Dios hiciera su voluntad. ¿De qué? De llevar el evangelio a donde fuera necesario llevarlo. A pesar de que el demonio operaba, digamos, con estos casos de endemoniados que nos relata el libro de Hechos, a pesar de la persecución de los mismos judíos, el Sanedrín. Lo cierto es que Dios sigue en control. Él no lo ha perdido. Eh, Eso es algo importante porque nos damos cuenta de que a veces pensamos de que todo tiene que ser como perfecto o seguro y realmente es todo lo contrario. Aún a pesar de las dificultades, Dios saca adelante su plan. Por allá dice un profeta, la palabra de Dios no está presa. Y así es, hermanos. Es más, se murieron los apóstoles y la palabra de Dios siguió creciendo, tanto que ustedes y yo recibimos el Evangelio 2000 años después. Los hombres no somos indispensables, nunca. Dios levantará otro como hizo con ellos. Otro tema que aparece ahí es el de la iglesia, que es la Ujú. comunidad que el Espíritu Santo crea, que nació. ¿Cuándo nació la iglesia? Nació en Pentecostés. Ese fue el día que nació la iglesia. Esa es la fecha de nacimiento. Y vemos ahí cómo eran las características de la iglesia. No sé si usted se ha acordado que la iglesia ahí se reunía para orar, para compartir el pan, adoraban en las casas. Eso de las células que hoy en día se hacen en las casas, nació fue ahí. No solamente en el templo, sino en las casas. Y ahí nos muestra incluso que la gente compartía todas las cosas. Era como medio comunista. Bueno, lo cierto, el otro tema que aparece en el libro de Hechos es la oración. El apóstol, el apóstol, Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio, acordémonos que él nos habla de la oración. Por ejemplo, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano, que nos da muchos cuadros de oración, de intercesión, ¿cierto? Ahora incluso cuando hablaba del hombre que va a medianoche a pedir, que hace 8 días hablamos en la iglesia, ¿no? Lucas. Lucas le da énfasis a la oración y dice que ante la oposición hay que orar. Y en el libro de Hechos, pues se ven casos de persecución. Cuando encerraron a Pedro, ¿qué pasó? Dice que la iglesia oraba sin cesar por él y el Señor lo liberó. ¿Mm? Cuando vemos los enfermos, los que habían muerto, en Listra, bueno, varios, Talita, esta viuda, Dorcas, vemos a Pedro orando. Ah, bueno, los discípulos oraban también. ¿Y qué? Sanidad. Entonces la oración era parte esencial, o es, de una buena iglesia. Si ustedes se dan cuenta en Aguaviva, le damos mucho énfasis a la oración, los días martes, las vigilias, el domingo, lo necesitamos. ¿Cómo vamos a poder pedir que Dios nos ayude si no oramos? Todos necesitamos orar. Otro tema que se ve ahí en el libro de Hechos es el sufrimiento. Los primeros cristianos que aparecen ahí, ya vimos, encarcelados, les apedreaban, latigazos, algunos murieron. Mire Esteban murió apedreado. Él fue el primer mártir cristiano. También nos damos cuenta ahí que murió Santiago, el hermano de Juan, murió en la cárcel. Herodes lo sacó y lo mató.
y después encerró a Pedro, también quería matarlo, y ahí fue que la iglesia oró, y bueno, no sé si oró antes con el otro, pero lo cierto es que vemos ahí rechazo, ¿cierto? Vemos muchedumbres peleando contra Pablo. Cuando lo apresaron en Jerusalén, vemos ahí que se amoltinaban todos y lo perseguían, y por eso fue encerrado. Entonces, lo cierto es que el sufrimiento baña el libro de Hechos de los Apóstoles, la persecución hasta la muerte. El libro de Hechos no menciona la muerte de los apóstoles, solo la de Santiago, pero todos los apóstoles murieron, excepto Juan, no que murió de muerte natural, todos murieron por persecución, murieron difícil, ¿no? Bueno, una pregunta sería, ¿por qué Juan no murió así? ¿Por qué sí murió en paz? Bueno, ahorita vamos a hablar de Juan, no vamos a terminar el tema. Otro tema que se aparece en los gentiles. El evangelio nació en medio de judíos. Jesús, judío, ¿cierto? Le predicaba a judíos. Es más, acordémonos que cuando fue una mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Que su hija estaba endemoniada, Jesús no le quiso atender, porque dijo, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. El propósito inicial de Jesús era los judíos, y por eso es que el evangelio se extendió desde los judíos. Pero el evangelio, Jesús mandó que fuera primero a Jerusalén, luego a Samaria, y más allá de Samaria, luego hasta el último de la tierra, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos no judíos. Sencillo. En esa época gentil era un no judío. Podía ser griego, podía ser romano, podía ser samario, porque aún los samaritanos, los judíos los consideraban que no eran judíos. Entonces, lo cierto es que, pero vamos a entender que los gentiles, siempre, Dios ha querido llevar el evangelio y la verdad a todo aquel que cree. Es más, en el Antiguo Testamento vemos a gentiles creyendo en Jehová, en Dios. Acordémonos de Ruth la Moabita. Era una gentil moabita. Acordémonos de Raabat la ramera. Ella vivía ahí en Jericó. Jericó. ¿Se acuerdan que ella se salvó de la muerte en Jericó porque ayudó a los espías? Entonces Dios no ha rechazado a los gentiles, no los ha rechazado. Vemos al primo de Abraham, al sobrino Lot. Él también, él no era judío, obvio, gentil. Y allá en el libro de Pedro dice que es un justo. Lo cierto es que el justo por la fe vivirá. No dice por ser judío. Judío verdaderamente es aquel que ha creído en Dios y que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ustedes y yo somos gentiles, pero ya eso no existe delante de Dios. Otro testimonio, otro tema, el testimonio, el testimonio. ¿Cuál era el mensaje que daban los apóstoles? La resurrección de Jesús de entre los muertos, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino a morir por nuestros pecados, porque todos estamos perdidos, y de la resurrección. El Evangelio es contar ese mensaje. Cualquier seguidor verdadero de Jesús no puede ser mudo. Tenemos que dar el mensaje el Evangelio. El Evangelio no es, Dios nos va a pagar las deudas en esta vida, pero Dios sí nos va a pagar las deudas para la vida siguiente. Sí, así es. El mensaje es, Dios no está interesado en conseguirme a mí los papeles de este país, pero Dios sí está interesado en conseguirme la ciudadanía celestial. Eso Ujú, sí, para eso murió, para darnos vida eterna. Amén. ujú. Bueno, Amén. este, ¿cómo se organiza el libro de Hechos? Bueno, ahí ya medio dije eso, que los primeros 13 capítulos, los primeros Ujú, 12 capítulos son hablando de Pedro a los judíos. Y obviamente, pues ahí está lo de Pentecostés,
cómo las amenazas de la iglesia, las primeras muertes, la conversión de Pablo está en la primera parte, cómo comienza el evangelio a llegar a los gentiles, porque Cornelio era un gentil. Y el primer gentil que se convirtió a Jesús fue Cornelio, un romano, un romano. Es más, era un centurión romano, casi nada, militar. ¿Y quién fue el que le predicó el evangelio? Pedro. Pero el énfasis de Pedro es a los judíos. Lo cierto es que el que iba a tomar la posta a los gentiles es Pablo. Bueno, lo cierto es que se reparte, ahí vemos esa separación de actividades se organizan. Bueno, mirando a Pedro y a Pablo hay coincidencias. Como es el mismo autor, Lucas, o sea, el que habló del libro de Hechos, lo cierto es que habla de Pedro y en esa tablita que aparece ahí, que está en el libro de ustedes, nos habla de sanidades similares, de cojos, de sermones parecidos que dio tanto Pablo como Pedro, de un temblor en respuesta a la oración, el de Pedro cuando estaba en la cárcel y luego cuando Pablo y Silas estaban allá encerrados y que cantaron y oraban. Seguro que hicieron vigilia y hubo un terremoto y cayó la cárcel, todo. Habla ahí de todos los... hay cosas parecidas. Entonces, eso es lo que nos quiere decir ahí. Es más, la caída de las cadenas en la cárcel, con, cuando Pedro fue liberado y cuando Pablo fue liberado en respuesta. Entonces, lo cierto es que hay similitudes entre ambos. Mm, Bueno, herramientas para interpretar el libro de Hechos. Bueno, como es un relato, debemos mirar el episodio, el evento y buscar la idea principal, ¿no? Me gusta como la aparece en el libro que tenemos, el que compraron, en la página 504, y me da unos consejos de cómo debo leer el libro de Hechos. Lo cierto es que me dice las preguntas, qué, quién, cómo, cuándo. Eh, ¿Qué debemos buscar? Lo cierto es que es un relato, pero, pero tenemos que tener claro que dentro de esa historia es que tenemos que sacar lo que necesitamos para encontrar el mensaje central, ¿no? Algo importante a la hora de buscar lo que Lucas pretendía comunicar es que tenemos que tener en cuenta que el libro de Hechos tiene muchas cosas que, bueno, él es la iglesia original, la primera iglesia que nació ahí en Jerusalén. Entonces, si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles pensando, la iglesia debe ser así, este es el modelo de iglesia perfecta, entonces podríamos copiar lo que no deberíamos copiar de ellos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando murió Judas, eso aparece en el capítulo 1 de Hechos de los apóstoles, los 11 apóstoles quisieron elegir el sucesor de Judas. ¿Se acuerdan cómo fue que lo eligieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la estrategia o el método? Fue la suerte. Echaron dados, como dirían por ahí. Sí. Y dígame una cosa, la iglesia, nosotros deberíamos escoger así a un líder, ¿cierto que no? Ya sabemos que la suerte no es la manera en la cual ahora Dios trabaja. Claro, en el Antiguo Testamento usted puede ver eventos de la suerte. Yo me acuerdo cuando Jonás estaba oyendo de Dios. Ahí dice que los marineros echaron suertes para saber por quién era que ese mar estaba embravecido. Y ellos echaron suertes. Y cayó la suerte en Jonás. De alguna manera, Dios dio la suerte para decir, Él es el que está causando todo el mal. Pero este método que usó la iglesia primitiva de elegir al sucesor de Judas,
por la suerte no es algo que nosotros debemos repetir. Entonces, lo cierto es que nosotros podemos ver que en el libro de Hechos hay cosas y tenemos que revisar cuál es el mensaje que quería sacar Lucas. Tenemos que mirar cuáles son los ejemplos positivos que tenemos que sacar de ahí y qué es lo negativo. Negativos, ahí vemos a un hombre que quería comprar el don de Dios, un mago, que quería, le dijo a Pedro que le vendiera el don para él orar por otros y que recibiera el Espíritu Santo. Acordemos, entonces, ahí vemos mal los ejemplos. Vemos a Ananías y a Zafira. Acuérdense que ellos mintieron sobre el precio de un terreno que habían regalado. Pero entonces, ¿y qué vemos ahí? Que la gente murió inmediatamente por haber mentido al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que mirar qué cosas de ahí son las que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, por eso es importante leer cada pasaje para poder saber qué es lo cuál es lo importante, ¿no? Vamos a ver. Bueno, unos consejos es busquemos, es obvio que hermanos que siempre hay que leer todo el libro. Si usted lee solo un párrafo, va a querer sacar la conclusión, una doctrina o algo, no es lo correcto es mirar todo. Entonces, digamos, hablando de la suerte, del método de la suerte con que eligieron al apóstol sucesor, ahí en el libro de Hechos solo aparece ahí, la suerte. De ahí en adelante, el Espíritu Santo es el que comienza a decirles, envíen a Saulo y a Bernabé a la hora del ministerio. No entren en esta ciudad. El Espíritu prohibió a Pablo entrar en Bitinia. El Espíritu le decía a Pedro, ve y habla a este Cornelio, a este gentil. Ya no es la suerte, ya es una dirección y una guía. Entonces, por eso es que no podemos decir que todo lo que está en el libro de Hechos debemos copiarlo. El mejor criterio es mirar con un buen concepto doctrinal qué es lo que vale la pena. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Esto es algo que incluso enseñan los pentecostales. En Hechos 2:4 llega Pentecostés. ¿Qué pasa cuando llega el Espíritu Santo? Dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan? Y aparecían como lenguas de fuego sobre ellos. Eso es Pentecostés. Entonces, podemos concluir que el libro de los Hechos enseña que una persona que posee verdaderamente el Espíritu Santo habla en lenguas. Ahora miremos todos los eventos que en el libro de Hechos de los Apóstoles hablan de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hacían? En Hechos 1:8 hablaron en lenguas y daban testimonio de Jesús. En Hechos 2:4 hablaban en otros idiomas. En Hechos 2:17 y 18 profetizaban. En Hechos 4:31 hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 8:15 al 17 no se dice nada. No se sabe qué hicieron ellos. Estoy hablando de que cuando recibían el Espíritu Santo, ¿qué hacían inmediatamente? En Hechos 9:17 al 20 predicaban que Jesús es el Hijo de Dios. En Hechos 10:44-46 hablaban en lenguas y alababan a Dios. En Hechos 19 hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué podemos decir? No en todos hablaban en lenguas. Había un plan especial de parte de Dios por sus razones. Es más, los judíos eran el énfasis que hablaban en lenguas. Pero si usted va y mira la carta de Corintios, cuando habla de los dones espirituales, ¿qué nos dice? Que algunos tienen el don de hablar en lenguas y otros no lo tienen. El hablar en lenguas es algo que depende de Dios, cuándo lo da, cuándo no da. En las iglesias pentecostales, ellas enseñan de que la manera en la que yo demuestro que tengo a Dios o soy lleno del Espíritu Santo es hablando en lenguas. Y esto no es así. Tal vez por eso es que existe el don de lenguas, definitivamente.
¿Que Dios puede hacer a alguien hablar en lenguas? Definitivamente. Pero usted no lo puede controlar a su gusto, porque el mismo apóstol Pablo dice que si alguien habla en lenguas, haya alguien que interprete. Y si nadie interpreta, calle. Entonces, lo cierto es que con este criterio es que tenemos que mirar, aunque veamos un evento ahí en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, tenemos que mirar todos los restos de pasajes para saber si era algo que se repetiera. Hablemos, por ejemplo, de que la iglesia al principio vendía todo, la gente, y lo ponía a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan que está ese evento, ese pasaje, donde dicen que ninguno tenía falta de ningún bien, porque ellos regalaban todo? Pero eso fue algo que fue en un momento, no se repitió en el resto de iglesias, hablando de vender todo, pero sí se habla de la generosidad, sí se habla de la generosidad de cristianos. Una vez hubo hablemos de que una vez esa iglesia de Jerusalén después fue pobre y el apóstol Pablo en Antioquía recogió una ofrenda para ir a llevársela a los pobres de Jerusalén. Entonces, no se puede dar como que siempre todo lo que está en lo que ocurrió en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, tenemos que repetirlo. Tenemos solamente que sacar lo que sea importante de ahí, ¿no? Lucas tenía un mensaje, este, y es el que tenemos que sacar nosotros, ¿sí? Acordémonos también que los gentiles eran despreciados por los judíos. Los judíos se creían, pues, que eran el único pueblo de Dios. Pero vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles en que Dios está llegando incluso al eunuco. Acordémonos en Hechos 8, el evangelista Felipe le va y le predica a este eunuco, al etíope. Y acordémonos quién es un eunuco, una persona que ha sido castrada. Y para los judíos, allá lo dice en la ley, en Levítico, allá en esos libros aparece que una persona que sea castrada es maldita. Y viene aquí Felipe y le está predicando el evangelio. Bautiza al eunuco. ¿Qué está queriéndonos decir a nosotros? Esa historia. No nos está queriendo decir de que no debemos despreciar a los despreciados por la religión. Podría ser la gente que más está hundida, por decir, por sus malas decisiones, por sus pecados. Puede ser un homeless. Ahora yo, ¿qué tal le digo a un tatuado? En la iglesia se rechaza, se critica a una persona que viste diferente. Y podría ser que se le rechace de la misma manera que rechazaban los judíos a los eunucos. Entonces, tenemos que preguntarnos, también los samaritanos eran rechazados, porque los samaritanos eran judíos, o sea, eran parientes judíos, pero como ellos habían sido mezclados con otras razas, entonces para los judíos era una persona de bajo nivel, no, era despreciable. Entonces, Lucas tenía un énfasis en llegar a las personas despreciadas, los pobres, las mujeres, los niños, los leprosos, los enfermos. Ese era el énfasis de Lucas, que no lo tienen los demás evangelios. Entonces, por eso es que aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues vamos a ver de todos modos que él tiene la misma esencia, ¿no? Entonces, estos son consejos para que miremos el libro con este criterio de ver qué podemos aprender y que hay cosas que son imitables. ¿Qué podemos imitar de la iglesia del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva de Hechos? Oraban. Ellos no se conformaban con solo ir a la iglesia el día de ir a la iglesia, al templo. Se reunían en las casas para comer, para orar. Bueno, compartían el pan, ¿cierto? Eso, algo de imitar. ¿Qué más podemos imitar? Ahí veo a una pareja de esposos. Eh, bueno, la pareja de esposos, ¿quién se me acuerda la pareja de esposos que hay ahí en el libro de Hechos? Que predicaban el evangelio. Eh, el hombre y la mujer.
Incluso le predicaron el evangelio ¿a quién era? A, a este, a Apolos. A Apolos le predicaron el evangelio. Entonces, lo cierto es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el libro de Hechos de los Apóstoles sí motiva, hermanos. Motiva a que miremos cómo es una persona que está muy consagrada a Dios, no le tiene miedo a predicar, ¿cierto? Es una persona que busca de Dios y que está muy, muy deseosa de ser usada por Dios. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene buenos ejemplos de qué más deberíamos hacer nosotros hoy en día, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, gracias. Bueno, ¿qué iba a decir? Ahora entramos al otro capítulo. Está aquí buscando la pareja esta de, de los que ¿quién se acuerda de la pareja? Se me fue la palabra, pero permítame un momento. Bueno, lo cierto es que Priscila y Aquila son los que son una buena motivación para que uno en pareja vea, se anime a decir, Señor, yo también quiero ser que mi pareja, mi esposo sea como Aquilas, o mi esposa sea como Priscila, que seamos usados por Dios, que evangelicemos, maestros, ¿entiende? Entonces, a mí me parece es un buen ejemplo para que uno se motive viendo el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿sí? Viendo el ejemplo de esta iglesia, de la primera iglesia. Bueno, ahora miremos el capítulo 17. El capítulo 17, el libro de Apocalipsis. Yo recuerdo que este libro, yo no sé por cuando yo no era creyente, yo tenía una Biblia y me gustaba mirarlo, pero no entendía nada, pero me gustaba mirarlo. Lo cierto es que el libro de Apocalipsis, mire lo que dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra Apocalipsis en griego se traduce revelación. Por eso es que la Biblia en inglés se llama Revelation, el libro de Apocalipsis. Nosotros lo llamamos Apocalipsis en español, pero en inglés es revelación. Bueno, en inglés, revelation, porque es de ahí donde viene algo que estaba oculto y que se quitó para que todos lo puedan ver. Juan lo escribió desde la isla de Patmos. Juan Juan estaba siendo preso por predicar el evangelio. Acuérdese que el sufrimiento es lo que ya sabemos que es algo común en el libro de Hechos. Pues dice la historia, no está en la Biblia, que a Pablo por no aceptar que el rey arrodillarse ante el emperador, lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Y Dios lo protegió milagrosamente como protegió por allá a los jóvenes en Daniel. Y como no lo pudieron matar con el aceite, lo mandaron de destierro a una isla llamada Patmos, para que estuviera allá, ¿no? Entonces, allá en esa isla, por allá en el año 90 y pico, fue que Juan, el apóstol Juan, recibió la revelación de este libro, ¿no? El contexto histórico ¿por qué es importante el contexto histórico? Para interpretar el libro de Apocalipsis y cualquier libro, ya lo hemos dicho, hay que mirar el contexto histórico. ¿En qué época está rodeado? Es muy diferente, porque quiere decir que el significado, el propósito, la meta del escritor era acorde a la época. En esa época los cristianos estaban a la expectativa del regreso de Cristo. Y no me diga que es difícil de creerlo, ya pasaron 2000 años. Pero si usted se acuerda la carta de Tesalonicenses, ¿cuál es el énfasis de la carta primera de Tesalonicenses? Primera Tesalonicenses 4:16. Nos habla de qué? De la venida de Jesucristo, de que la gente estaba a la expectativa
de que Jesús iba a volver. Y a ellos es que Pablo les dice allá, en primera, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos ellos estaban esperando que Jesús volviera. ¿Entiende? Jesús se acababa de ir en el año 30, ¿cierto? 33, cuando murió. Pero ellos estaban a la expectativa, Jesús va a volver. Entonces, imagínense, nosotros 2000 años deberíamos estar igualmente expectantes porque ahorita hay más probabilidad que venga. Lo cierto es que esos cristianos estaban en esa esperanza de que volviera. La persecución estaba en aumento. Después de Nerón, después del libro de Hechos de los Apóstoles, comienza una persecución muy grande y los cristianos estaban dudando. Y los que estaban dudando, ¿sabe qué estaban haciendo? Se estaban devolviendo a los judíos. Como había muchos judíos que se habían convertido a Jesús, cristianos, ellos estaban volviéndose los judíos para poder salvarse de la persecución. Entonces, por eso es que estas cartas, bueno, no, por eso es que este libro del Apocalipsis tiene unas cartas incluso. Usted ve que habla de 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, las 7 iglesias que están ahí, están dentro del libro de Apocalipsis y en todas habla y motiva a perseverar, a que sean firmes. En esa época en la que escribe el apóstol Juan, reinaba un hombre llamado Domiciano. Este Domiciano, como todo emperador romano, se creía que era Dios, se creía que era Señor, y él exigía ser adorado. Y por eso es que los cristianos tenían que luchar contra esa obligación de tener que arrodillarse y adorar a un hombre, Domiciano. Pero entonces la carta de Apocalipsis, tenemos que, viéndola todo, tenemos que no olvidar que a pesar de lo que pase, Dios tiene el control de la situación. Y que el Señor verdaderamente de la historia, de los eventos, es Cristo, no el emperador. Domiciano quería que todos lo vieran como Señor y como Dios. Un hombre, imagínense, un impío. La carta de Apocalipsis viene a recordarle al pueblo creyente, no, hay un solo Dios y él no ha perdido el control. Ah, pero es que nos están persiguiendo, nos están matando, están muriendo, pero Dios tiene el control. Que haya muertos aún dentro del pueblo de Dios no significa que Dios esté perdiendo el control. Usted y yo no lo entendemos. Para nosotros, seamos correctos. Nosotros decimos, si Dios está conmigo, no me va a ir mal. No, no, Dios a veces tiene planes que nos desafían y puede ser que no nos vaya bien. Pero ¿dónde está Dios? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me va bien? ¿O por qué me pasa esto o aquello? ¿O por qué me enfermé? ¿Por qué se murió? Lo cierto es que Dios tiene el control. Aunque, como dice el libro de Isaías, tan altos son sus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los pensamientos nuestros. Y Cristo sigue siendo el Señor, el verdadero Curios, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, no el emperador. Jesús tiene las llaves, las verdaderas llaves del destino, del cielo, y hay un futuro especial esperando a cada creyente. Y sí, hay unas coronas, incluso para los que van a entregar su vida, ¿no? Eh, Aquí aparece, algo importante, el género literario de Apocalipsis. Yo sí le animo a que este capítulo de Apocalipsis, como todos los capítulos del libro, léanlos, porque hay mucha información, uno aprende harto. ¿Qué género literario tiene Apocalipsis? Primero que todo, es una carta que habla de una situación que ya acabé de explicar. Como hay persecución, como algunos están devolviendo, apostatando, entonces esa carta viene para infundir ánimo, esperanza. Hay Dios, hay un Señor. Entonces es una carta que se generó por esa situación.
y es una carta circulante. ¿Qué quiere decir? Que para las iglesias de Asia Menor, un grupo de 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, había un mensaje, este mismo mensaje. Y si ustedes se dan cuenta en el mapa, es como un círculo, va y recorre la isla de Patmos. Cuando el apóstol Juan fue liberado de la cárcel, porque el emperador murió, entonces lo dejaron libre, él se fue a Éfeso. Y en Éfeso, pues fue que ya repartió esta carta. Bueno, realmente él la escribió en la isla y seguramente la hizo llegar, había correo, pero lo cierto es que desde Éfeso comenzó a circular la carta a todas las iglesias. Acordémonos que las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas, eran circulantes, eran dirigidas, aunque para una iglesia, para todas las iglesias. También el Apocalipsis es una profecía. ¿Qué quiere decir la palabra profecía? Bueno, ahí en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. El propósito de la profecía es exhortar a la gente para que haga la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta que una prédica es profética. Cuando uno predica, hay profecía. No confundamos profecía de cosas del futuro. La esencia de la profecía es proclamar la verdad de Dios y llevarme a obedecer lo que Dios quiere que obedezca. Entonces, la carta de Apocalipsis tiene ese propósito de obedecer lo que Dios escribió ahí. La carta de Apocalipsis también es apocalíptica. Esta palabra apocalíptica me habla que contiene muchas visiones extrañas e imágenes raras. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:10 me habla de langostas con colas de escorpión y cabezas humanas. Imagínense, eso no existe en la tierra. Ahí me está hablando de demonios, ¿no? Pero me está hablando de una imagen rara, eh, y eso lo usa el Apocalipsis. Me habla de una mujer vestida como el sol. En el Apocalipsis 12 me habla, por ejemplo, de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y obviamente se busca interpretar el significado de esas imágenes, pero eso es lo que hace que esta carta de Apocalipsis sea apocalíptica. Apocalíptica. Entonces, por eso es que es bueno tener claro este género, ¿no? Este género, pues porque si no vamos a leerlo y vamos a cometer algunos errores, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué otra? Bueno, ¿cuál es el mensaje principal de todo el libro de Apocalipsis? El mensaje principal, para que uno como que no pierda de vista, el mensaje principal. Ya hablamos de que el libro imparte esperanza a los que sufren por causa de su fe, ¿cierto? Entonces, el mensaje principal es Dios va a prevalecer. Dios es Señor. Él es el verdadero Señor, Él tiene el control, Él va a prevalecer. Eso debe dar, o cuando uno lee la carta de Apocalipsis con esa óptica, ¿qué va a dar? Esperanza. Que a pesar de que sufra o muera, Dios no ha perdido el control. Que a pesar de que los malos triunfen, Dios no ha perdido su señorío. Dios sabe por qué hace lo que hace, ¿sí? Entonces, este es algo importante. Bueno, lo cierto es que otra clave que tenemos que tener en cuenta al leer la carta de Apocalipsis es que intentemos, bueno, dice, me gusta, leamos el Apocalipsis con humildad. ¿Qué querrá decir leerlo? Leámoslo con humildad. Apocalipsis no es fácil de entender. Eh, no es, o sea, hay mucha gente que puede decir que a todo le tiene explicación, a cada coma, y tal vez puede ser muy arrogante,
si estamos viendo que tiene un montón de imágenes de cosas raras que no existen en la Biblia, en este mundo, pues no podemos decir que es fácil poder interpretarlo. Tal vez es de ser humildes al querer enseñar de Apocalipsis. Por ejemplo, la parte más fácil que me parece a mí de Apocalipsis es todo lo que no tiene que ver con esas visiones raras. Hablemos de las iglesias. Cuando se le escribe a cada iglesia, las 7 iglesias, me parece que es un mensaje más fácil, ¿cierto? De abordar, que pronto hablar de estas plagas, estos sellos, claro, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que a la hora de interpretar Apocalipsis, pues hagámoslo con humildad. Segundo, intentemos, pues el objetivo, como siempre es el objetivo de cualquier libro, es descubrir el mensaje para quienes iban, ¿cierto? Eh, este mensaje iba para los cristianos de esa época, ¿cierto? Que estaban enfrentando todas estas crisis, ¿no? Entonces, lo cierto es que Dios mandó este mensaje para que nosotros le recordemos a ellos o nos recuerde que Él sigue, ¿sí? Entonces, tercero, no intentemos pensar que este libro de Apocalipsis es cronológicamente exacto. Como tiene tantas visiones, o habla de los sellos, o habla de cosas, no siempre va a tener un orden, no siempre. Eh, Pueden haber eventos en que ya dice, ya acabó de destruir la tierra, por decir de las plagas, y en el siguiente capítulo está volviendo a hablar de algo que puede tener la misma idea, del fin, digamos. Entonces, cronológicamente no podemos pensar que se totalmente, porque no es como el libro de Lucas, de Evangelio, que, que nació Jesús tal día y murió tal día. En esto, acuérdese que el Apocalipsis me está hablando también de algo que ocurrirá, la próxima venida de Jesús. Quiere decir que todavía no sabemos cuándo será, pero por eso no podemos pensar de que hay una secuencia exacta. Otra cosa es que como tiene simbologías, imágenes así, no todo es literal. Habrá cosas literales, ¿cierto? Pero también tiene un lenguaje que se usa para las figuras. Esto que ya hablamos al principio, ¿no? Lo apocalíptico. Entonces, en eso tenemos que estar claro de que uno puede interpretar, por ejemplo, hablando de esta mujer, en Apocalipsis 17 me habla de una mujer que está en 7 montes, que se sienta sobre 7 montes. ¿Sabe cómo lo han interpretado eso? Esa figura a Roma, porque Roma la rodean 7 montañas. Puede que sí o puede que no. Lo cierto es que existe esto que Apocalipsis es un libro para acercarse con un buen comentario, diría yo. Este, este capítulo de este libro es un buen comentario, incluso para abordar el libro de Apocalipsis. Quinto, eh, aunque Juan usa imágenes, por ejemplo, ahí las tengo yo, sí. Imágenes, por ejemplo, habla del Hijo del Hombre Cristo, habla de los candeleros de oro, que son las iglesias, habla del león, que es el cordero, ¿cierto? El león y el cordero, habla que el dragón es Satanás, habla de la Jerusalén celestial, que es la iglesia. Lo cierto es que el apóstol usa otras figuras, otras imágenes, o sea, estas metáforas que ya son diferentes. Por ejemplo, usa la palabra estrella de nuevo más adelante para referirse a Jesús, pero si al principio la usó para referirse a las iglesias, ¿sí? Digo, a los pastores de las iglesias. Entonces, hay que tener cuidado porque eh, con esto, a lo que yo veo es que hay que ser prudente, ¿no? Porque hay que leerlo todo definitivamente, pero eso es lo que nos está mandando, a buscar unas claves para leerlo. También en este libro hay referencias al Antiguo Testamento eh, del libro de Daniel, por ejemplo. Cuando uno mira el libro de Daniel,
va a encontrar que también habla del anciano de días. Y eso está hablando de Jesús vestido de lino. Entonces, también Daniel es género apocalíptico. Pero entonces, Juan usa algún lenguaje de allá y hay una idea principal. Y no nos enfoquemos solo en los detalles, sino busquemos la idea principal. Bueno, lo cierto es que, ¿qué más? Espérate un momento acá. No miremos los detalles, miremos la idea general. En la página 549 del libro parece un buen recorrido interpretativo, o sea, paso 1, ¿qué significó el texto? Paso 2, el río, ¿cuáles son las diferencias? Paso 3, ¿cuáles son los principios teológicos? Paso 4, ¿cómo lo aplicamos? Del pasaje de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, los primeros 17 versículos. A mí me gustaría que lo miraran ustedes en la casa, si ya no lo han mirado, porque tiene una buena análisis y de este libro, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo bueno que nos va a enseñar a nosotros. Página 549, dije, es la 549 en la que agarra este pasaje bíblico y le aplica, que son muchas, es muy grande, entonces por eso no lo vemos acá, pero la idea es que lo miremos en la casa y si hay dudas, lo hablemos la próxima, ¿no? Página 549. ¿Alguna pregunta? Porque pues, esto sería hasta aquí. ¿No escuché? Disculpe, hermanos. Pastor, en la página que dijo 549, Sí, usted dice que son los pasos para lo del Apocalipsis o sí. En esa, él toma el texto de Apocalipsis 12, los 17 versículos de Apocalipsis 12, y le hace un recorrido interpretativo en el que le aplica los 4 pasos. Ya que este libro es tan complejo, porque no digamos que es sencillo, me gustaría que este capítulo de Apocalipsis vale la pena leerlo todo, hermanos. Vale la pena que lo miren todo. Pero les estoy diciendo que esta página, él le hace el recorrido a este pasaje. yo creo que es Entonces, diferente, perdón, yo creo que es diferente página, Pastor, si vuelve a revisar, porque bueno, permítame un momento, porque sí puede ser. Un momentico. Ya tengo el libro acá, lo estoy buscando. Tiene razón. Ah, sí. Sí, tiene razón. Hechos, Apocalipsis. Ya estoy llegando al lugar. Listo, es la página 414. Tienen toda la razón. Página 414. Página 414 es donde ustedes pueden ver permítame, les muestro ahí. Eso. Ahí lo pongo en la pantalla, que está en la página 414 del libro. Se dice ujú, Apocalipsis 12, del verso 1 al 17, el recorrido interpretativo. Entonces, vale la pena, hermanos, que Apocalipsis 12, que lo miren con calma. Es todo el capítulo 12. Ahí está todo el capítulo 12, pero me parece una muy buena, obviamente, una muy buena manera de encontrar los 4 pasos y recorrerlos, ¿no? Entonces vale la ok, pena que lo miren y lo podemos mirar la próxima si hay dudas. Pero me pareció perfecto. algo muy bueno y apropiado. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Elías, la hermana Elizabeth, ¿alguna pregunta? Ninguna, pastor, gracias. Yo sé que esto de Apocalipsis es como tan delicado que por eso es bueno apoyarnos en buenos comentarios, ¿cierto? Hay muchas teorías de cómo interpretar el Apocalipsis. Algunos dicen todo es literal. No, ya eso fue del pasado. Me gusta la manera en que lo aborda este autor
porque él toma lo mejor de cada método. Entonces vale la pena en este libro hacerlo. Y obviamente usted va a encontrar muchos libros donde digan que lo están interpretando, pero es bueno, este autor es como muy neutral y yo creo que nos pone en la perspectiva correcta, como la de ser humildes para poder abordar un material tan sensible como este, ¿no? Ujú.